Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Dylan hace palomitas de maíz y regresa a Varane. Varane acaricia el cabello de Dylan y se acerca para besarlo. Pero Dylan le dice a Varane que en realidad no estamos casados, no se puede hacer de esa manera y se retira. Varane agarra la barbilla de Dylan y voltea su rostro y le dice no tengas miedo. No haré nada que no quieras y lo abraza. Luego eligen qué película verán juntos y Dylan apoya la cabeza en el pecho de Varane mientras mira. Cevdet ha reparado la bicicleta que Yağmur quería y Yağmur está muy feliz de venir a ver la bicicleta. Es de mañana y Dylan se despierta y juega con su cabello mientras observa a Varane. Luego vuelve a cerrar los ojos, en ese momento Varane se despierta y mientras acaricia la mejilla de Dylan. Dylan abre los ojos y le da los buenos días. Cevdet y Cebri enseñan a andar en bicicleta. Varane y Dylan se preparan y asisten al desayuno familiar en la planta baja. La señora Azade le murmura a Dylan y luego le pregunta a Varane si se ha tomado un día para divorciarse. Varane dice que ahora no es el momento, pero la señora Azade dice que ya no sabe nada. Varane también decide explicar y dice que él y Dylan han renunciado al divorcio. Cian está feliz y se levanta y abraza a Varane, pero la señora Azade no está satisfecha con esta situación. La señora Azade se enfada diciendo que no nos vamos a divorciar, pero dice que han abierto una nueva página con Varane Dylan. Azade intenta protestar, pero Varane dice que sabe lo que dice y comienza a elogiar a Dylan. Buena suerte al Eufrates, Varane dice que ha encontrado la felicidad, pero nos ve demasiado. Varane dice buen provecho, tengo trabajo que hacer y se levanta de la mesa. Después de que Varane se va, el señor Hassan le dice buena suerte a mi novia. Dylan también agradece y se levanta de la mesa diciendo disfruta. En ese momento, Dirya aparece frente a él y dice que quiere hablar y se disculpa. Dylan dice que no es su turno y se va. Dirya se sienta al lado de Frat y dice buenos días y Frat responde. Cian ve a Sena sentada en el jardín de la escuela y le pregunta por qué no asistió a clase. Sena da respuestas evasivas y trata de irse, pero Cian la detiene y le dice que Varane y Dylan están reconciliados. Sena dice que está muy feliz pero que ahora tiene que irse y se va. Mientras busca su propio cuaderno en el estudio de Varane, Dylan ve los dibujos de los anillos de boda de Varane y se pregunta si me propondrá matrimonio. En ese momento, Varane entra y Dylan dice que está buscando su cuaderno. Varane se lo da de inmediato y Dylan dice gracias y toma el cuaderno y se va. Varane ve su dibujo sobre la mesa, lo toma y lo guarda en el armario, pero se deprime un poco por la sorpresa. Dylan habla sobre el dibujo que vio mientras hablaba con Zumrud por teléfono. Zumrud también está de acuerdo con Dylan y hablan de ello. Mientras Dylan habla sola en el espejo, Varane entra y le pregunta por qué está llorando. Dylan dice que no llora, solo piensa en los últimos días y dice que está emocionada. Aunque Dylan dice que son lágrimas de felicidad, Varane dice que no llores, siempre ríe y se abrazan. Mientras Sena se va, Cian la alcanza y le pregunta qué le pasa. Sena dice que no quiere hablar y se va. Varane intenta hablar con Dylan, pero Dylan está perdido en sus pensamientos. Varane dice que si estás cansado, volvamos, pero Dylan dice que no está cansado y quiere caminar. Varane se detiene y Dylan dice que no hay nada, pero Varane dice vamos. Dylan dice que vio a Varane aquí con Serap. Varane dice que está celoso de ella, pero Dylan lo niega. Varane dice que Serap le dijo que no dejara a Dylan antes de irse. Dylan dice que escuchaste su palabra, pero Varane dice que no, escuché a mi corazón. Entonces Dylan dice déjame hacer un poco de café y entra. Mientras toman café juntos, Dylan le cuenta a Varane sobre un recuerdo que tuvo con Zumrud. Dylan quiere renovar el café de Varane, pero cuando Varane lo detiene, cree que le propondrá matrimonio. Varane habla de otra cosa y Dylan grita cuando volverá a ir esta vez. Dylan pregunta qué pasó, pero Varane dice que solo le gusta decir su nombre. Cebri le lee un cuento de hadas a Yağmur. Una vez que termina la historia, Yağmur dice que está preocupada por su bicicleta, pero Cebri dice que no le pasará nada. Dylan va al estudio de Varane a comprar un libro y quiere volver a mirar el dibujo, pero se da cuenta de que Varane lo ha quitado.
Luego saca el cofre de Varane del armario y ve que lo ha escondido todo. Cebrille lleva su bicicleta a su habitación para que Yağmur no se preocupe por su bicicleta. Yağmur está muy feliz y les dice a Cevdet y Cebrille: me alegro de tenerlos, los quiero mucho. Dylan toma el cofre de Varane y regresa con Varane. Dylan pregunta por qué los guardaste y no se los diste. Varane dice que siempre quiso dar, pero luego se rindió. Dylan pregunta por qué te rendiste y Varane dice que porque dártelos significaba despedirse de ti. No puedo despedirme de ti. Dylan también le da a Varane el pañuelo que ha hecho con su propia mano. Entonces Dylan dice que tiene mucho sueño y se levantan. Mientras Dylan se peina en el espejo, Varane llega y toma el peine de la mano de Dylan y comienza a peinar el cabello de Dylan. Dylan dice que tiene hambre y que tendrá algo para comer. Varane dice que te esperaré y Dylan va a la cocina. Mientras Dylan prepara algo en la cocina, Varane llega y le dice: ¿qué estás haciendo? Dylan dice que está haciendo borek, pero Varane pregunta si se hacen pasteles a esta hora. Entonces Varane quiere ayudar a Dylan, pero Dylan dice que te sientes y yo lo haré. Dylan cocina los pasteles y empiezan a comer. Mientras Dylan hace el resto, bromean entre ellos tirándose harina. Se quedaron dormidos juntos en la cocina por la noche, y por la mañana, la señora Kader los ve y se va sin vergüenza como si tosiera para despertarlos. Varane se despierta y despierta a Dylan. Dylan no quiere levantarse al principio, pero luego, al darse cuenta de que están en la cocina, inmediatamente se levanta y trata de ordenar. Varane, por otro lado, la toma de la mano y le dice que se estire conmigo. Mientras Zumrud le va a contar los problemas internos, cuando Yağmur quiere andar en bicicleta, el tema se desmorona y deciden ir de picnic. Dylan y Varane se han ido a la cama. Mientras Dylan duerme, Varane le toma una foto. Dylan se da cuenta de esto y quiere quitarle el teléfono a Varane y borrarlo, pero Varane dice que no se lo dará y extraña el teléfono. Cuando Zumrud va al picnic, cuando se atreve a decirlo, Cevdet los llama y deja de decirlo de nuevo. Dylan le pregunta a Gul y Kader Lady: ¿son realmente buenos? La señora Kader dice que no tienen ningún problema. Dylan se disculpa por la mañana y ayuda a Kader. Hablan con Varane Kerem sobre lo que hicieron Fırat y Dirya. Cuando Dylan llega a la mesa, Dirya se levanta y le dice a Dylan que lamenta lo que ha hecho y le pide otra oportunidad. En ese momento, Gul se va de allí y comienza a llorar por Fırat nuevamente. Dylan le da las gracias a Dirya, pero sé que no es sincera. Dirya dirá algo, pero Dylan hace lo que le conviene y se va diciendo que tu existencia no significa nada para mí, no puedes molestarme. Cian espera a Sena en el camino, pero cuando llega Sena, quiere caminar sin decir nada. Cian lo detiene y dice que ni siquiera saludarás. ¿Qué está pasando? Sena dice que tengo que contarlo ahora y dice que se mudarán de Estambul. Cian pregunta cuándo irán y Sena dice que irán esta noche. Cian dice que si no nos hubiéramos conocido, no te despedirías de mí. Sena dice que no se trata de él, que simplemente no pudo despedirse. Sena sigue diciendo que no puedo pagarle a Cian lo que debe, nunca te olvidaré. Diane lee la nota de Varane y lo ve llamando al senador. Dylan va hacia Varane emocionado, preguntándose si me propondrá matrimonio. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Hemos llegado al final de otro vídeo. Cuídate. Adiós.